El doctor Yahweh viene de España. Él ya ha estado por acá con nosotros en América, no solo en Perú. También viene ahora de Colombia. Antes estuvo en México, en distintas ciudades. Y bueno, para quienes no lo conocen, él es geólogo, egresado en su grado de maestría y doctorado de la Universidad de Granada, y ha estado participando en distintos ámbitos profesionales, tanto en el ámbito académico, en la Universidad Complutense de Madrid, como en el ámbito de la empresa privada, en donde él durante varios años ha sido el capitán, el líder, la cabeza de un grupo de empresas relacionadas con ingeniería geofísica, algunas cuestiones relacionadas con satélites, cálculo de riesgos geológicos, todo este tipo de cosas. Bueno, el doctor Yahweh está casado, tiene 5 hijos, y bueno, es buen amigo del Perú, así que bienvenido, Antonio. Muchas gracias. Muchas gracias, y es una suerte estar con vosotros otra vez, y una suerte volver a tener la oportunidad de hablar de todas estas cosas para que cada uno tome sus propias resoluciones y para su vida. Estas cosas no solo son información, voy a saber, sino que una vez que sabes, pues viene la actuación. El seminario se llama Vivir en tiempos viejos y en tiempos nuevos. Hoy vamos a hablar de los tiempos viejos. Mañana y pasado vamos a hablar de los tiempos nuevos. A mí me gusta mucho más la parte de los tiempos nuevos que la parte de los tiempos viejos. Pero para entender un poco los tiempos nuevos también hay que hablar de los viejos. Y más que hablar de los viejos, vamos a hablar solo de casi de los que quedan, que son unos pocos años, y no de toda la historia, sino solo de los que vienen, ¿no? Y la siguiente cosa que yo te quería comentar es, veo que el suelo está súper escarchado. La primera vez que vine aquí a Perú, pues vi por primera vez estas escarchas, y alguien me dio un folletito que tenía, todavía lo guardo, lo llevo siempre, que tenía este tipo de la clave, ¿no? Y entonces, pues lo que yo veo es que hoy son doradas, ¿no? Y entonces, como son doradas, pues voy a leer un poco la clave de la dorada, ¿no? Porque para que todos empezamos a entender un poco las cosas que nos están diciendo, ¿no? Porque dice, es muy sencillo, dice: las doradas anuncian sanación espiritual o física. Primera parte, sanación espiritual o física. Yo cuando esto lo traduje la primera vez que vi escarchas doradas, dije, esto significa la transformación, que es de lo que vamos a hablar mucho mañana y pasado, ¿vale? Entonces, porque eso es la supersanación, espiritual y física, ¿vale? Claro, cuando fue la Rosa Mística todavía la gente no sabía lo que era la transformación y no iba a decir la transformación, la clave, pero esto es lo que está significando. Y la segunda, a continuación dice, yo me encargo de ti. Así que cada cual, con eso, queda explicado un poco esto que estamos viendo, ¿no? Que me queda muy sorprendido. Bueno, entonces la primera charla va a ser dar un pequeño esquema de lo que queda de los tiempos viejos. Y la segunda charla va a ser contar lo peor que nos espera desde el punto de vista espiritual en los tiempos viejos, que es todo lo que va a ser el plan del diablo. Entonces, ahora vamos a contar un poco el plan de Dios. Después, en la segunda parte, el plan del diablo, en la segunda charla. Ya mañana hablaremos de los nuevos tiempos, de vivir en los tiempos nuevos.
En una de las charlas que di en México, en un lugar que se llama Orizaba, del estado de Veracruz, pues ocurrió algo parecido a lo que hoy tenemos, que es, pusieron una imagen de la Virgen de Rosa Mística, y le pusieron un buque de flores, también como hoy, exactamente, de los colores de la Rosa Mística. Cuando terminaron las charlas, ya no me acuerdo si aquel día había escarchado o no, pero como hoy, pero fueron a retirar las flores y a llevarse a la Virgen, y al ir a retirar las flores se dieron cuenta que había dos flores de estas rosas en donde había 3 núcleos. Eso hizo que preguntaran los organizadores al florista que si había visto alguna vez rosas con 3 núcleos. Les contestó que alguna vez había visto de 2. Una de cada 1000, les contestó, pues puede, pero de 3 nunca. Y entonces otra de las personas que había estado allí recibió un mensaje explicándole que aquello era una cosa que había permitido Dios, que para explicar o para confirmar de algún modo las cosas que yo había explicado sobre la inhabitación trinitaria. Decía que eso era la rosa trinitaria, símbolo de nuestra transformación. Entonces, pues pasando el tiempo, pues yo un día pues dije, al principio de cualquier charla pues hacemos una oración. Hoy hemos rezado el rosario, pero ¿por qué no hacer una oración? Pues voy a construir una oración. Y entonces construí esta oración, que ahora vamos a ir leyendo y viendo si queréis, que tiene pues muchas advocaciones de la Virgen y está centrada en lo que en aquel mensaje dijeron. Dice, yo quiero la unión entre las advocaciones de la Rosa Mística y de la Virgen de Guadalupe. Y esto se llama, empieza la oración con Rosa Mística de Guadalupe. Pues vamos rezándola, la voy diciendo al mismo tiempo, y vos la vais leyendo también. Oh Rosa Mística de Guadalupe, rosa brillante que embellece el cielo, como estrella de la mañana que anuncia la aurora de los nuevos tiempos, Madre corredentora, medianera y abogada, Señora de todos los pueblos, Dama blanca, Reina de la paz y lirio blanco de la Trinidad Santa. Báñanos en tu río de luz admirable, haznos espejo de tu corazón inmaculado y concédenos ser primicias del reino eucarístico de tu Hijo. Amén. Bueno, como veis está plagado de advocaciones marianas y terminando pues con el significado de lo que es la Virgen de Guadalupe, que es el río de luz, el espejo, y como el núcleo de todo lo que yo suelo hablar es esto de las primicias, pues pedimos al final las primicias. Creo que es de las pocas oraciones en donde se habla de las primicias. Pasado mañana creo que es, sí, pasado mañana os enseñaré, no ya una oración que es tan larga como esta, sino una jaculatoria para pedir ser primicias. Una jaculatoria un poco más, que también, pues por las circunstancias, pues un día me dijeron, pues ¿por qué no haces una oración? Y esto ha sido hace 2 meses o un mes, ¿no? Y entonces veo que hay muchas personas que utilizan esa oración, pues incluso metiéndola entre misterio y misterio del rosario, esa pequeña... Pero esta es como el núcleo, la base. Bueno, como la vamos a rezar al principio de todas las charlas, menos de una, porque utilizaremos otra oración que es la oración de Ámsterdam. Acabo de oír en la presentación, o antes de la presentación en el rosario, que habéis rezado por los gobernantes. Pues yo digo que sí, es muy necesario rezar por los gobernantes, pero la Virgen nos ha dado una oración específica para rezar por los gobernantes, que es la oración de Ámsterdam, en donde pide que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos.
para que sean preservados de la corrupción, las calamidades y la guerra. Pues como hay una charla en donde vamos a hablar de el gobierno en la nueva época, pues empezaremos con esa oración, pero el resto empezamos con esto. Así que no dejéis de olvidar la oración de Ámsterdam también, ¿no? Bueno, entonces los temas que vamos a tratar en esta primera charla: primero una breve introducción, luego hablaremos de la semana de Daniel, de los hechos del Apocalipsis, básicamente los hechos del Apocalipsis, luego los patrones, especialmente el patrón de las fiestas mosaicas, y otros hechos profetizados en la Sagrada Escritura y en apelaciones marianas. Con esto, ¿qué pretendo? Intentar construir un escenario. Yo no lo veo bien enfocado, no sé si es posible enfocar un pelín mejor para que se vea bien hasta el final, ¿no? Solo un pelín, no es mucho, pero... Entonces, la pretensión de esta charla es que al final cada uno tenga elementos para crear lo que yo suelo llamar tu película. Tu película de los hechos. Tu película va a ser... No creo que sea exactamente a como finalmente ocurran los sucesos, pero seguro que es aproximada si la construimos de acuerdo con estas reglas, ¿no? Entonces, esta es la finalidad, que cada uno construya un escenario de lo que pueden ser los últimos tiempos, para lo cual las fuentes del escenario son la Sagrada Escritura. Empezamos por el libro de Daniel, seguimos por el Apocalipsis, vamos luego a patrones, otros hechos de otros libros, y además, pues a ver qué nos añaden las apariciones marianas. Con eso veréis que esta charla se podría subdividir en unas 28 o 30 charlas. No, lo siento, pero no tenemos tanto tiempo, entonces con esto ya cada uno luego construye su propia película de cómo se van a desarrollar los próximos años que nos dan la transición a la nueva época. Bien, empiezo por aquí. ¿Por qué es importante tener cada uno un propio escenario de lo que va a pasar? Primero porque partamos de este hecho del Evangelio. Jesús lloró solo 2 veces en el Evangelio. Una fue por Lázaro y otra fue por Jerusalén. Dice, en aquel tiempo, al acercarse Jesús a Jerusalén y ver la ciudad, lloró sobre ella, mientras decía: si reconocieras tú también en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está escondido a tus ojos. Pues vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco por todos los lados, te arrasarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra. Estaba el Señor viendo el desastre que iba a ocurrir, y lloraba. En este momento nosotros también estamos a punto de desastres. Podemos imaginar que el Señor nos estará también llorando. Bueno, todos. ¿Y cómo termina esta historia? Dice, porque no reconociste el tiempo de tu venida. Ah, caramba. Porque no estudiaron las profecías, porque no hicieron caso de las llamadas o las admoniciones, pues, de Juan Bautista, de otros, o lo que fuera, Y finalmente, pues como no has reconocido, pues al final eso pasa factura. Y el Señor ante la factura lloraba, una de las dos. Pues ojo, porque a lo mejor estamos en la misma situación. Desde luego voy a decir que por ahí fuera se reconoce poco la hora de su venida. Aquí dentro un poco más, ¿no? Pero bueno, esa es la importancia. Y de hecho nuestro Señor pues le reprochaba al pueblo en otras ocasiones pues el no haber estudiado las profecías.
Decía también a la gente: cuando veis una nube que se levanta en el occidente, al momento decís, va a llover, y así sucede. Y cuando sopla el sur decís, viene bochorno, y así sucede. Y eso nos ocurre exactamente igual hoy, a todos. Porque os aseguro que todos tenéis un teléfono celular, y en ese teléfono celular os dice el tiempo. Y todos lo consultáis. Y a ver a qué hora va a llover. Hemos llegado a esos niveles, ¿verdad? Somos exactamente como los que... aquellos también. ¿Y qué dice? ¿Cómo os preocupáis tanto del tiempo atmosférico y no os preocupáis de los tiempos que estáis viviendo? O sea que esta admonición el Señor nos las podría hacer también hoy, a todos, ¿verdad? Bueno, y por el contrario, a los que se preocuparon alguna vez de los tiempos, el Señor en la Sagrada Escritura les bendijo. Empezando especialmente dos casos. El profeta Daniel, que estaba investigando el número de años que Dios indicó al profeta Jeremías sobre las ruinas de Jerusalén. Daniel había sido llevado a la cautividad de Babilonia, muy jovencito. Y entonces ya habían pasado muchos años, pero Jeremías había dicho que la cautividad duraría 70 años. Y él estaba pues diciendo, pues serán ya los 70, sí o no, no sé cuál, Estaba preocupado por los tiempos. Y entonces Dios le recompensa en ese momento enviándole al ángel Gabriel. Y le dice: Daniel, he salido ahora para ilustrar tu inteligencia en esto que estás preocupado. Y no solo en esto, sino en muchas más cosas, porque va a decir una de las grandes profecías del Antiguo Testamento. Dice: desde el comienzo de tu súplica una palabra se emitió y yo he venido a revelártela, porque tú eres el hombre de las predilecciones. Caramba, el que se preocupaba por los tiempos resulta que es el hombre de las predilecciones en el Antiguo Testamento. O por tanto, preocuparse por los tiempos es algo bueno. Y entonces, cuando tantas veces uno se dice: ¿y por qué de esto no se predica? Mal andamos. Porque si preocuparse, predicar, hablar de este tema es bueno, no hacerlo no debe ser muy bueno. Y el segundo caso es el de los Reyes Magos, que a través de señales astronómicas, a través de otra sabiduría de Dios y paralela, pues dedujeron el tiempo y el lugar en que nació el Mesías. Y supieron quién era el Mesías, además de eso, pero sobre todo el tiempo, que es lo que estamos hablando. Y sus investigaciones entonces agradaron tanto a Dios que les concedió ser la primicia de los gentiles en encontrar y adorar al niño Dios. Y por eso son recordados para siempre. Y en Lima mucho más. O sea que si en Lima, que fue fundada, o que iba a ser fundada el Día de los Reyes Magos, y que lo tenéis como patrono, etcétera, pues aquí preocuparos de los tiempos como ellos se preocuparon, porque han sido bendecidos como la primicia de los gentiles. Bien, ¿escatología qué es? La escatología es el tratado de Dios consumador, que es parte de la teología dogmática. La teología dogmática tiene 4 partes: Dios creador, Dios redentor, Dios santificador y Dios consumador. Bueno, pues parece que en los estudios de teología se han olvidado de la última. Las otras 3 se tratan, pero la escatología se queda en 3 líneas en los grandes libros de teología. Entonces, ¿cuál es el objetivo de ese tratado Dios consumador? Es el estudio de escenarios de cumplimiento ¿de qué? De 3 cosas. La primera cosa es lo que se llama la consumación de los siglos. La consumación de los siglos es
lo que dice la parábola de la cizaña. Cuando le dicen, oiga, quitamos la cizaña, dice, no, espérense usted hasta el final. Y al final vendrán los ángeles y a unos los echarán, la cizaña la echarán al fuego y recogerán el trigo, ¿verdad? Dice, ¿cuándo es al final? La palabra exacta que dice la Sagrada Escritura es consumationi seculi, la consumación de los siglos. En algunas Biblias lo traduce como fin de los tiempos, en otra como fin del mundo y tal, pero del latín es la consumación de los siglos, para ser exactos, ¿no? ¿Y qué pasa en la consumación de los siglos? Hay un hecho muy importante que dice San Pedro, cuando predica por segunda vez, después de que ha resucitado nuestro Señor, le predica al Sanedrín, que les dice, oye, ¿cómo es que esto que estáis haciendo milagros vosotros? Y entonces les dice, es que el cielo debe retenerlo hasta la restauración de todas las cosas. Ah, amigo, entonces, en la consumación de los siglos va a haber una restauración. ¿Qué es una restauración? Una restauración es que si a mí me han cortado el brazo, pues me devuelven el brazo, ¿verdad? ¿Qué nos cortaron con el pecado original? La vida. Pasamos a ser mortales, vulgares mortales, ¿verdad? Pues ahora nos tienen que reservar. ¿La restauración qué será? Volver a ser inmortales, ¿verdad? Primer asunto. Y le llama eso, la restauración le llama palingenesia en griego. Por tanto, hay un hecho que debe estudiar la escatología y que deberían predicarse y debería saberse, que es la restauración de todas las cosas. ¿Cuándo? En la consumación de los siglos. Segundo hecho que estudia la escatología. Al final de todo, una vez que a mí me han restaurado, pues yo ya puedo hacer lo que antes no hacía. Puedo correr a 1000 por hora. Puedo correr, porque yo me habían cortado la pierna y con la pierna cortada, pues mal podía yo andar. Y entonces, ¿correr hacia dónde? Correr hacia la santificación. Ahora mismo, esto de la santificación es trabajo arduo, ¿verdad? Difícil, duro, etc. ¿Era así como lo había previsto Dios inicialmente? Pues probablemente no tanto, ¿no? No tan arduo ni tan duro. Entonces, cuando llegue un momento en la historia en donde Cristo sea todo en todos, que San Pablo le llama recapitulación, ese momento, el otro momento de Dios consumador, que nos interesa estudiar, que interesa que se hable de Él. Es decir, va a venir una época entre la restauración y la recapitulación, en donde vamos a ir progresando de modos maravillosos en el planteamiento espiritual de nuestras vidas. Debería ser estudiado eso por la escatología. Y la tercera cosa que tiene que estudiar la escatología es el periodo intermedio entre la restauración y la recapitulación. Ese periodo intermedio es un periodo intrahistórico, no es un periodo que no se sabe que si estamos en el cielo, fuera de la historia. No, continúa la historia, en el que desaparecerá la muerte, porque se han restaurado todas las cosas, y los hombres vivirán transformados, como dice San Pablo. Al sonido de la última trompeta todos seremos transformados. Según el modelo de ¿qué? ¿Cómo se muestra? Con el modelo de Jesucristo, del cuerpo de Jesucristo resucitado. El cuerpo glorioso de Jesucristo. Y en el que habrá 3 nuevos órdenes en ese periodo de la historia. El primero, un nuevo orden de la naturaleza, que la Sagrada Escritura le llama cielos nuevos, tierra nueva. Habrá un nuevo orden social, que la Sagrada Escritura le llama reino. ¿Qué es el reino? Un tipo de organización social. Es un reino que además no será nunca destruido, en el que los justos heredarán la tierra para siempre.
Y el tercer orden que veremos en ese periodo es el nuevo orden espiritual, que será una verdadera adoración en espíritu y en verdad a Dios. Lo que le dice nuestro Señor a la samaritana: Dios quiere, Dios Padre quiere que se le adore en espíritu y verdad. Y también lo dice San Pedro de otro modo, y es a través de que seamos construidos como templos de piedras vivas. No templos de piedras físicas, sino de nosotros que seamos un templo de Dios, en el que los hombres ofreceremos sacrificios espirituales. Sacrificios espirituales que también es frase de San Pedro. Entonces, este planteamiento hoy en día está olvidado. Voy a decir, ¿tiene consecuencias? Muchas. Olvidar una gran parte de la revelación no queda sin castigo, como voy a decir, ¿eh? Entonces, ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia es que no se tiene rumbo, que no se sabe a dónde se va, que la Iglesia se queda en sus pecados sin saber a dónde. ¿Qué es lo que estamos viendo exactamente en estos días? Si supieran la Iglesia que vamos a una época de restauración, nos estarían predicando esperanza y no simplemente más ritos, más devociones, que no digo que sean malas. Las devociones son para preparar para algo, no son para quedarse en las devociones. Y entonces ahora, no digo que sea malo rezar el rosario, por supuesto que no, pero el asunto no es recemos 80.000 rosarios al día, sino seamos más espirituales en espíritu y en verdad. Si no vas a rezar un rosario bien rezado, pues no va a servir de mucho. No digo que no va a servir de nada, de mucho va a servir. Entonces, el perder la visión escatológica, que es como el que va conduciendo y no mira adelante en la carretera. El resultado es que no sabe a dónde va. El resultado es que dice, pues me voy a estrellar, no me voy a estrellar, me preocupo, tal, y al final se estrella, claro que se estrella. La escatología es la que le da el rumbo a la Iglesia, el rumbo a nuestras vidas. Si yo os estoy diciendo que va a dejar de haber muerte dentro de unos pocos años, os estoy dando algo de interés, de importancia, de esperanza. Pues claro que sí, pero no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Sagrada Escritura, lo está diciendo San Pablo, lo está diciendo San Pedro, lo está diciendo el Señor. Ya hablaremos más de todo eso. ¿Veis? Entonces, el Señor bendijo a los que se preocupaban por los tiempos. El Señor nos ha dado una revelación que la estamos tirando a la basura por no preocuparnos por ella. Y el resultado es que el mal es para nosotros, por olvidarnos. Bien, en la historia de la salvación hay 3 tiempos. El Antiguo Testamento, fueron 4.000 años, que es el tiempo de la creación, Dios Padre Creador, y estaba incoado el tiempo de la redención. Luego viene el Nuevo Testamento, 2.000 años, en que es el tiempo de la redención, y está incoado la última etapa, que es el periodo de la santificación, que es el reino eucarístico, que será, como está revelado, por lo menos 1.000 años, ¿eh? Y es el periodo de la santificación, y está en una nueva creación. La primera época fue posible porque el Padre dijo, hágase la luz. La segunda época de la salvación fue posible porque la Virgen dijo, hágase en mí, según tu palabra.
La tercera época va a ser posible porque la gente diga sí a los planes de Dios, hágase en nosotros. Pero si no se conocen los planes de Dios, ¿la gente va a decir hágase en nosotros? No. Bueno, pues entonces es cuando la gente diga hágase en nosotros, vendrá el fin de los tiempos, vendrá la regeneración. Por supuesto que el diablo tiene un plan para obstaculizar esto, pero ¿va a ganar el plan del diablo o va a ganar el plan de Dios? Conozcamos el plan de Dios, ¿no? Para todo esto, que es esta charla. Y llegaremos algún día, al final de ese tiempo, a que Cristo sea todo en todos. La recapitulación. Por tanto, la charla de que vamos a hablar está situada en este momento crítico de la historia, de paso de la fase del Nuevo Testamento a la fase del reino eucarístico. Este es el esquema. Dicho en un gráfico sencillo, Dios creó a Adán y lo puso en un paraíso terrenal precioso. Y tenía un plan para Adán, que era, además de que ella le dio una gracia importante, original, pero dice, vas a crecer en la gracia. ¿Cómo? Cuidando del jardín del Edén. Y entonces llegarás un día a mí de un modo pues, muy superior al que empezaste, ¿vale? Llegarás a una gran santidad, una gran unión conmigo. Ese era el plan original de Dios. En ese plan, en algún momento, aparecería en la historia el Jesucristo, el modelo, la segunda persona de la Santísima Trinidad encarnada. Y ese era el plan. ¿Pero qué pasó con ese plan? Que nada más empezar, en la primera curva se resbaló, se cayó. Y estamos todos tullidos desde entonces. ¿Vale? Y entonces tuvo que venir el Señor a arreglarnos, a curarnos todas nuestras heridas. ¿Para qué? Para recuperar el plan. Para volver hasta donde estaba previsto. Entonces aquí va a llegar un día en donde, gracias a la redención de Jesucristo, vamos a llegar a la regeneración. En vez de llamarse paraíso terrenal, se llama tierra nueva. Eso es la diferencia. Pero ya estamos ahí. Y a partir de que lleguemos a la regeneración, señores, a seguir el plan que estaba previsto, a ser cada vez más santos, hasta que Cristo sea todo en todos. Estaremos en una etapa del reino eucarístico y finalmente llegaremos a la recapitulación, que es el paraíso celestial, que es distinto. Por tanto, tuvimos un paraíso terrenal, vamos a tener una tierra nueva. Olvidémonos, como dicen tantas frases en la Sagrada Escritura, y de lo anterior nadie se acordó. Ya, de toda esta etapa de estar tullidos, nadie se acordó. Y vamos a pasar a la tierra nueva y algún día pasaremos a la paraíso celestial. Los que se han muerto aquí les mandan directamente al paraíso celestial. Pero yo creo que eso es como quedarse pues sin disfrutar de lo que era el plan de Dios para el hombre. Verdaderamente disfrutar del plan de Dios para el hombre es vivir en la tierra nueva, con todas las maravillas que Dios previó para que los hombres vivieran y que simplemente el pecado se encargó de cargárselas. Bueno, este es el esquema. Bien, pues vamos a ver entonces cómo es este periodo de unos pocos años en el que terminamos al final de esos pocos años llegando a la tierra nueva, ¿vale? Para ello, entonces vienen que me cuenten qué cosas hay profetizadas en la Sagrada Escritura. Y vamos a empezar por el libro de Daniel. El libro de Daniel habla de
que hay una última semana. Dice, esa última semana marca el final de una época y el inicio de otra. La profecía dice exactamente: 70 semanas de años están fijadas para... Dice algo más, dice, desde que se produzca un decreto para la reconstrucción de la ciudad y del templo. Pero no voy a entrar ahora en eso. El hecho cierto es que esas 70 semanas están fijadas para poner fin a la rebeldía. ¿Vosotros creéis que ya se ha puesto fin a la rebeldía o seguimos siendo rebeldes? Segundo, para sellar los pecados. ¿Creéis que ya se han sellado los pecados? Tampoco parece, ¿no? Para expiar la culpa, lo mismo. Me parece que todavía eso no ha ocurrido. Para instaurar justicia eterna, me temo que esto tampoco. Para sellar visión y profecía, sigue existiendo visión y profecía. Y para ungir el santo de los santos. Aunque no sepamos qué es esto último, pero yo diría que de las 6 cosas que le profetizan a Daniel, 5 por lo menos, yo diría las 6 están por cumplir. Por tanto, es que Daniel es un profeta del Antiguo Testamento y entonces esto ya se cumplió cuando vino nuestro Señor. ¿Se cumplió? No, está por cumplir. Entonces, ¿qué ciudad y qué templo había que reconstruir? ¿Qué ciudad? En tiempos de Daniel pensaban en la Jerusalén que habían tenido, se les había destruido, les habían echado de ahí. ¿El templo? ¿Qué templo pensaban? Pues el templo de Salomón, que me lo han destruido. ¿Estaban en lo correcto interpretando eso? No. En todo caso, podríamos decir, era una figura, esa reconstrucción, de otra reconstrucción mayor. La de todos estos cosas que aquí dice, ¿verdad? Entonces, realmente, ese Jerusalén que está diciendo que hay que reconstruir, no es la Jerusalén de hoy en día, ni la de entonces, ¿verdad? Es la nueva Jerusalén, la que vendrá cuando estemos restaurados, cuando se haya acabado la rebeldía, los pecados, la culpa y se haya instaurado justicia eterna. Ese es el hecho. Y esa profecía habla de 4 hechos que van a ocurrir y unos plazos entre ellos. Y esa profecía está avalada por Jesucristo, porque Él dijo en la última cena, les dijo: cuando veáis la abominación de la desolación anunciada por el profeta Daniel, dijo más, dijo, el que lea entienda. Es decir, no va a ser fácil estar al tanto de esto, pero cuando lo veáis, es decir, todos los que pensaron, no, ya se cumplió porque vino un señor que se llamaba Antíoco y profanó el templo de Jerusalén después de Daniel y puso allí la estatua de Zeus y empezó a perseguir a los israelitas, y entonces se juntaron unos israelitas capitaneados por Judas Macabeo, y es el libro de los Macabeos, y destruyeron a Antíoco. Por tanto, ¿ya se cumplió? ¿Ya se cumplió? No. Aquello es figura de lo que se va a cumplir ahora. Por tanto, empieza esta profecía diciendo algo que no he dicho, pero que no está aquí. Dice, 70 semanas de años están profetizadas. 70 semanas son 70 por 7, igual a 490. 490 años están decretados a partir de un señor que ha dicho un decreto para que se construya una ciudad y un templo. 490 años. 490 años, ¿dónde hubo un decreto
una cuestión muy interesante, porque Isaías dice, una mujer, una doncella va a dar a luz, le pondrá por nombre Emmanuel. Esa es la otra gran profecía. Parece como si esta profecía de Daniel fuera a poner el plazo para que una doncella vaya a dar a luz. De hecho, se dieron 490 años desde que hubo un decreto hasta que Jesucristo nació. Nació o se manifestó también en el Templo de Jerusalén o fue el Domingo de Ramos. Hay distintos modos de contar y se dieron 490 años. Por eso muchos dicen, ya está cumplido. Pero yo digo, ¿una doncella va a dar a luz? ¿Qué doncella era? La Virgen María. Pregunto, ¿en el Nuevo Testamento alguna vez la Virgen María se ha aparecido como doncella que va a dar a luz? ¿En Fátima se pareció como doncella que iba a dar a luz? ¿Y en Medio Jorge? Tampoco. ¿Y en Guadalupe? Ah, en Guadalupe sí. En Guadalupe sí. ¿Recordáis qué año se apareció? 1531. Y si sumamos 490, ¿qué año nos sale? Hacer el favor, la suma, por favor. Rápido, a ver quién es rápido de 1531 más 490 igual 2021. Anda, caramba. Anda, 2021. ¿Esta profecía nos puede estar empezando a afectar? Casi seguro. ¿Vale? Bueno, pues esta profecía dice que esos 7 años finales, dice que tiene 4 hechos. El primero, un hecho inicial, en el que un señor va a hacer una alianza con muchos. En el Apocalipsis precisa un poco más y dice que 10 reyes se juntaron para luchar contra el Cordero. Es decir, va a haber un pacto entre muchos para luchar contra el Cordero, ¿vale? Dicho por Daniel y por el Apocalipsis. Luego hay un hecho central. O sea, ahora estaremos muy cerca de ese pacto entre muchos, de acuerdo con estos planes, ¿no? Con estos cálculos. Pero un tiempo después, a la mitad de la semana, dice Daniel, la mitad de la semana es 3 años y medio después. Dice, va a haber un hecho que es el que Jesucristo dijo. La abominación de la desolación. La abominación de la desolación lleva antes una cosa. Cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cuál es el sacrificio y la ofrenda? La misa. Va a cesar. Porque a veces confundimos la palabra abominación de la desolación con el que se acabe la Eucaristía. No, las dos cosas son distintas. Para que se dé la abominación de la desolación, hace falta que cese la Eucaristía, ¿vale? O sea que prepararos, no es lo mismo. Lo segundo es peor que lo primero. Y si lo primero es malo, preparémonos. El hecho central. Y luego hay 2 hechos finales. A uno le llama el desenlace, que encaja con lo que dice San Pedro: esta tierra está reservada para el fuego. Es decir, o nos hacen una nueva tierra o aquí no va a haber quien viva, ¿verdad? Porque si esta está reservada para el fuego, el desenlace de esta semana, menuda broma. Y segunda, dice, dichoso el que aguarde hasta 1335 días. Es decir, algo grande viene detrás de todo esto. Algo maravilloso, que es lo que también San Pedro dice: nuevos cielos, nueva tierra, en la que habita la justicia. Bueno, pues estos 4 hechos ya podemos empezar a construir el escenario. Ya tenemos 4 elementos sobre los que ir diciendo cómo va a ser estos años de transición.
hasta la restauración de todas las cosas, que es lo que nos interesa, ¿no? Que nos restauren la pierna cortada, que tenemos. Bueno, el primero no me voy a entretener en ello, algún día aparecerá. Me voy a entretener, yo creo que, no sé si me paso, no voy a decir, tenemos un poco de hueco. Bueno, a ver, yo digo, ¿vosotros qué creéis? ¿Que el anticristo hoy en día ya está en el mundo operando? Sí. Sí. ¿Alguno de vosotros conoce ya quién es? ¿Sí? Pues decírmelo. ¿Quién es? Maitreya no, Maitreya es un título. Es como si dices el profeta 2. Pues no, me da igual. No, no es eso, no es Maitreya, no. El anticristo es, como dice el Señor, alguien a quien los judíos seguirán. Y los judíos no van a seguir a un tío de turbante, ni árabe, ni árabe. Bueno, entonces, por tanto, nadie sabe quién es el anticristo, ¿no? O alguno queda todavía que sabe. Nadie sabe quién es el anticristo. Luego podemos decir que si a ver, ¿los planes del anticristo van bien o van mal en este momento? Van fenómeno, ¿verdad que sí? Pero sin embargo nadie sabe quién es, es decir, está actuando en la sombra, ¿verdad? Detrás de, podríamos decir, ¿no? Y yo pregunto, si le va tan bien su plan actuando en la sombra, ¿va a necesitar aparecer? ¿Para qué? ¿Que le va fenómeno? ¿No tiene que dar la cara? ¿Verdad? Pues algún día, porque el que gana la historia esta es Dios, algún día no va a ver las cosas así de bien. No va a ver que está ganando. Y cuando vea que le tiembla la tierra, entonces ¿qué va a hacer? Pues salir a defender su posición, ¿no? Así como ahora está oculto, llegará un día en donde defenderá. Pero como es cobarde a pesar de todo, y por eso se oculta, ¿qué es lo que va a hacer? Por favor, venid otros 10 reyes conmigo, vamos a salir todos a luchar contra el Cordero. Ese es su sistema, un pacto entre muchos para decir, yo solo no puedo, que esto tiembla demasiado. Vamos 10. Y este es el primer hecho de Daniel, el pacto entre muchos. Luego, oye, todavía le sigue yendo bien durante un poco, al final 7 años le quedan desde ahí, o sea, nada. Y a los 3 y medio ya dice, aquí tengo que lanzar ya todos mis misiles, porque en la guerra esta voy muy mal. Y entonces ese día vendrá el hecho central, la abominación de la desolación, en la mitad de la última semana, ese día. Y ese día es muy fácil saber cuál va a ser. ¿Por qué? Porque es la destrucción del templo. El templo hoy, ¿cuál es? Donde está el cuerpo de Jesucristo. La Eucaristía, donde esté la Eucaristía. Se destruye la Eucaristía. Pues resulta que en el pasado, en la historia, ha habido 2 destrucciones del templo. Una la hizo Nabucodonosor, cuando cogió a todos y los mandó a Babilonia. Y 2 fue cuando Tito, ya después de muerto, por lo que nuestro Señor lloraba. Dije, porque va a venir Tito y os va a hacer trizas, ¿no? Polvo, ¿no? Casualmente, las 2 destrucciones del templo ocurrieron en el mismo día del calendario hebreo. El día, separados 600 años, más de 600 años. Pero qué casualidad, que 2 días que se destruye el templo, en el calendario hebreo es el 9 del mes quinto. El 9 de Ab.
el mes quinto. Yo digo, ahora se va a destruir el templo por tercera vez, porque es una profecía sagrada, bíblica, ¿verdad? Por tercera vez. Pregunto, ¿creéis que se destruirá en un día 9 del mes quinto del calendario hebreo? Pues casi sí, porque Dios siempre avisa por este tipo de casualidades, que no son casualidades, ¿eh? Entonces, es de esperar que se va a cumplir este patrón profético. Por tanto, ahora el templo, que es la Eucaristía, un día llegará el decreto de destrucción. ¿Qué día va a ser ese? No sé en qué año será, en alguno de los próximos. Y después de que se haya dado un pacto entre 10 reyes y aparezca este señor a dar la cara, y ese día será el 9 del mes quinto hebreo. Cae siempre entre julio y agosto, finales de julio, primeros de agosto, ¿eh? Por tanto, algún día lo veremos, ¿eh? Pero así está anunciado. Este es la destrucción de Tito, la destrucción y lo casual es esto, que fuera en el 9 del mes quinto. Y después vienen los hechos finales, esos hechos finales de esa semana, en donde dice lo siguiente: el sacrificio perpetuo, la iniquidad desoladora, el santuario y el ejército pisoteados. ¿Cuánto tiempo? Pregunta el preguntón de Daniel. Como está interesado en los tiempos, pregunta, y Dios le contesta, le manda al ángel Gabriel a contarle. Le dice y le contesta: ¿cuánto tiempo va a estar el sacrificio perpetuo sin él? ¿Cuánto tiempo va a estar esa iniquidad desoladora? ¿Cuánto tiempo va a estar el santuario y el ejército pisoteado? Le contesta: 2300 tardes y mañanas. Después volveremos a ganar. Será reivindicado esa. 2300 tardes y mañanas. Hay dos modos de entender esta frase: 2300 días, porque una tarde y una mañana forman un día, o decir, no, 2300 tardes y 2000 forman la mitad de días, 1150 días, ¿eh? Si decimos 2300, resulta que son más de 6 años, casi 7. Entonces dice uno, pues no me encaja con que esto sea media semana. Sin embargo, si decimos del otro modo, son 1150 días, es muy poco menos que medio año, que 3 años y medio, perdón. Por tanto, es más probable que sea esta segunda situación. Que la Eucaristía va a estar pisoteada, el santuario pisoteado, unos 1150 días. Pero él pregunta, sigue preguntando, lo hace 3 veces. Dice, y le dicen, hasta que sea el fin, ¿cuándo se cumplirán estos prodigios? Y le responden de otro modo. En vez de un día le dicen, un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo son 3 años y medio. 3 años y medio pueden ser años lunares, años perfectos o años solares. La diferencia es muy poca. La diferencia es, en un caso serán 1239 días y en el otro caso 1278. La diferencia entre 78 y 39 pues hay 40 días más. O sea, mes arriba, mes abajo, 3 años y medio, depende de cómo se cuente. No lo sé ahora mismo, cuándo sé, pero 3 años y medio. Y luego el desenlace, y pregunta él, dice, desde que sea suprimido el sacrificio cotidiano y coloquen la abominación de la desolación, dice, pasarán 1290 días. 1290 días, pues es un poquito más que esto. O sea, es decir, estamos hablando de lo mismo. 3 años y medio, un poquito más, un poquito menos, por ahí andamos, ¿no? Luego ya veremos que eso efectivamente tiene más precisión. Y termina diciendo, dichoso el que aguarde hasta que pasen 1335 días. Por tanto, el final, y ya dichoso y maravilloso, será en 1335 días, ¿verdad?
¿Qué diferencia hay entre 1290 y 1335? ¿Cuántos días hay? 45 días, ¿a qué os suena? 45 días es el tiempo de la Cuaresma, desde el miércoles de ceniza hasta el sábado santo. Pues a lo mejor esta quiere decir, dicen, bueno, aquí llegaremos a un miércoles de ceniza y aquí llegaremos a una Pascua. A lo mejor, vamos a entender, este es el calendario hebreo. El calendario hebreo tiene pues los meses en lunar. A veces, como los meses en lunar se me quedan cortos, pues introducen otro mes. Entonces, por eso es el desajuste este de la Pascua, que unas veces se me va para adelante, otras veces se me va para atrás, porque como seguimos en la Pascua el calendario hebreo, pues bueno, entonces aquí están los meses, partiendo en el primer mes tenemos la fiesta de la Pascua, la fiesta de lo que serían las primicias, la levadura, el primer día, al día siguiente se ofrece los ácimos, es cuando nuestro Señor resucita, el primer día del periodo de las primicias, se cuenta 50 días y llegas a 2 meses y pico más tarde, o casi 2 meses después, a la fiesta de Pentecostés, ¿no? Y luego le dice a Dios a Moisés que en el 7º mes, que es 6 meses después, en Tirri, pues el día primero hay una fiesta que es los trompetas, en el día 10º está la fiesta de la expiación, Yom Kippur, y una semana después, y el día 15 al 22, la fiesta de los tabernáculos. Estas son las 6 fiestas. Luego, los macabeos, cuando fue la primera abominación y restauraron el templo, instauraron una fiesta que era en aquel momento, en el mes de Kisleu, o sea, que era la dedicación del tiempo, o rededicación del templo, ¿vale? Que ya no es una fiesta de Moisés, pero que nuestro Señor la respetó. Él estuvo predicando y fue al templo en esas. Y luego ya quedan fiestas menores por aquí, que son las fiestas, esta que dice aquí del gozo, pues es la liberación de la reina Esther, los Purim, que para ellos. Y ese es el calendario hebreo. Entonces, el 9 del mes quinto vendrá por acá, hasta aquí. Este es el 9 del mes quinto. Queda en ese lado. Le sumamos 1150 días, que era la primera cosa que había, y entonces damos 3 vueltas al reloj, ¿y dónde terminamos? Aquí. ¡Qué casualidad! Cuando se le suma al 9 del mes quinto 1150 días, caes casi siempre en el día 8 del mes séptimo. 8 del mes séptimo está muy cerca de una fiesta que se llama Yom Kippur, que es la expiación. La expiación significa que el pecado se va de la ciudad. Hay un rito en donde se echa el macho cabrío con los pecados del pueblo, se echa fuera, ¿vale? Entonces, qué casualidad que sumando llegas solo hasta el día 8 y no hasta el día de la expiación, que es el día 10. Yo pregunto una cosa, ¿habéis oído hablar alguna vez de 3 días de tinieblas? Como un castigo, ¿verdad? Para que se termine el problema del pecado, ¿verdad? Pues si empiezas el día 8, ¿qué día terminas? El 10. El 10. ¡Qué casualidad! Los 3 días de tinieblas están aquí. El castigo a 1150 días de la abominación. ¿Sorpresa? Ninguna. Seguimos, porque le dijeron luego 1000 otros días. Bueno, pues luego le dije 3 tiempos y medio. Seguimos, y era un poco más de días, ¿no? Pues llegamos aquí hacia enero, más o menos. Y le dijeron también 1290 días. Pues llegamos aquí hacia febrero, hacia miércoles de ceniza. ¿Y 1335 días? Pues 1335 días, pues llegamos otra vez al 14 de Nisan. Más o menos. ¡Qué casualidad! En los próximos, si vamos al calendario hebreo,
lo sacáis y hacéis vuestras cuentas, que lo encontraréis fácil en internet, Google sabe de todo, el hermano Google, pues resulta que en los próximos, hay muchas calculadoras de fechas hebreas, etc. En los próximos 15 años, por poner así, más o menos, 4 veces, ocurre que entre el 9 del mes quinto y el día de la Pascua hay 1335 días. Otras veces hay unos pocos menos, porque depende de ese mes que siempre es un poco más, se mete ahí y tal. Pero oye, 4 veces. Pues será en una de esas 4, pues tiene papeletas, ¿no? Esta rifa, Yo no voy a decir cuál. El que quiera, que trabaje, que busque. Pero ya os digo, existir existe. Se cumple lo que dice. Entonces, estos son los plazos que acabo de decir. 1335 días. Realmente lo que se marca es 2 periodos. Uno, que va desde la abominación hasta la expiación. O sea, desde que ocurre fuera la Eucaristía hasta que llega el castigo. Ese periodo le llama nuestro Señor Gran Tribulación. Y luego, desde que se produce el castigo, unos días después empieza la fiesta de tabernáculos. Hasta la Pascua siguiente, pasan unos 6 meses, y ese sería el tiempo de acceso al reino eucarístico, a la nueva tierra. O sea, a la nueva tierra no llegamos allí, todo el asunto no llegamos allí de un día para otro. Hay un periodo en el que van a ocurrir cosas. Por tanto, se marcan como 2 periodos con esto de la profecía de Daniel. ¿Vale? ¿Ya? Bueno, aquí tenemos en este periodo de gran tribulación que va desde la abominación hasta el fin de los tiempos, se dan varias cosas. La abominación, por supuesto, la muerte de los 2 testigos, la fiesta de las trompetas, que hoy no me da tiempo a meterme más en eso, la batalla de Armagedón, cosas que son la derrota del anticristo, y la fiesta de la expiación. O sea, hay muchas cosas profetizadas para construir nuestra película. ¿Verdad? ¿No he dicho que hace falta construirse una película? Que luego se puede ir un día o unos días más o unos días menos, pero uno está orientado. Uno no. Gracias a la profecía, uno sabe el rumbo. Sabe, oye, que me falta poco para chocar allí, tengo que frenar. El escenario, sí. Bueno, pues para añadirle cosas a ese escenario, vamos a ir al Apocalipsis. Yo escribí mi primer libro, como esto de reflexiones al hilo del Apocalipsis, lo podéis descargar hoy en día en mi web. Bueno, pues en el Apocalipsis, una de las cosas que nos cuenta, de los muchos hechos que nos cuenta que va a haber durante la película, lo cuenta en forma de septenario. Septenario significa un grupo de 7 hechos. Y hay 3 septenarios. Uno le llaman sellos, otro le llaman trompetas, otro le llaman copas. Sello viene de sigilo, en latín, sigillum, ¿no? Y trompeta viene de trompeta. El sigilo y la trompeta son actitudes como diferentes, ¿verdad? Uno es shh, y el otro es toma. Bueno, hay muchas formas de interpretar cómo se van a dar esos grupos de hechos. De hecho, añadimos 21 hechos a esos 4 que ya teníamos, o si queréis alguno más, pero añadimos 21. O sea que ya empezamos a tener un escenario completito. Antes os he dicho que harían falta 28 clases para completar esta charla, ¿no? Entonces hay muchas formas de interpretar. Hay intérpretes que dicen, pues no, el primero, el segundo, el tercero, cuando se acaba el séptimo, pues el octavo, etc. Yo personalmente
me parece que la interpretación, después de haberlo analizado mucho y de haber orado, pues llegué a esta conclusión. Dije, el 7 es un número que es la suma de 4 más 3. 3 es la Trinidad. La Trinidad no tiene tiempo, ¿verdad? Está fuera del tiempo. 4 es la Trinidad más la Virgen. La Virgen es por donde la Trinidad entra en la creación. Se encarna Dios a través de ella. Por tanto, entramos en el tiempo. Entonces el 4 significa tiempo, el 3 no significa tiempo. Por tanto yo dije, bueno, pues de esos 7, el modo de ordenarlo va a ser, los 4 primeros son sucesivos y los 3 últimos donde quiera que quieran. Y segundo, sellos, trompetas y copas no son primero los sellos, después las trompetas y después las copas, sino que empiezan unos, luego empezarán otros, luego, pero todos terminarán a la vez. Bueno, estudiando cómo eran cada uno, estos son los hechos, o sea, los sellos empiezan por los famosos 4 caballos del Apocalipsis, los 4 jinetes, después las trompetas pues empiezan con hechos naturales, etcétera, y luego las copas, ¿no? Entonces, yo coloqué así más o menos cómo serían el orden de los sellos. Sello 1, sello 2, sello 3, sello 4. Luego, el sello sexto, pues es un gran hecho que ocurre donde quiere, voy a decir. El sello quinto también es otro gran hecho que ocurre donde quiere. No está en... las trompetas pues pasan igual. Pues trompeta 1, 2, 3 y 4 seguiditas. Pero luego la T5 y la T6 y la T7 donde quieren. Y con las copas pues casi parecido, pero en fin, ahí hay más posibilidad de que sean todas seguidas, ¿no? Voy a hacer unas pequeñas preguntas. Vamos con los famosos 4 caballos del Apocalipsis. El primero dice es un caballo blanco vencedor, que sale para vencer. El segundo dice que es un caballo rojo, que es la guerra. El tercero es un caballo negro, que es la crisis económica. Cuesta mucho el trigo y el cuarto es un caballo que sin color, pálido y tal, que dice que la muerte, el infierno, le seguía. Y yo los he colocado hasta así. ¿Qué os parece que hay hoy que este caballo ganador? ¿Qué gana? A ver, no lo sé. Hoy en día estamos perdiendo todos los cristianos, ¿verdad? Los seguidores de Dios estamos perdiendo por todos lados. Pero habrá a lo mejor algo pronto, no, a lo mejor no, seguro. Algo va a pasar en este escenario que yo estoy llamando el plan de Dios. Algo va a pasar que le va a poner nervioso al anticristo, ¿no? ¿No será ese caballo ganador? ¿Caballo blanco ganador? Probablemente el caballo blanco ganador me está hablando de lo que le va a poner nervioso al anticristo. Y entonces el anticristo, ya nervioso, dice, yo de salida mando guerras. Es para que la gente empiece a temblar y siga mi plan, mando guerras. Y como con las guerras no es suficiente, pues mando hambre. Y mando un sistema en que nadie puede comprar ni vender si no es con mi sistema. ¿Verdad? Entonces sería el tercero. Y como con eso todavía no controlo todo, la muerte, el infierno le seguían. O sea, a mí me suena que estos 4 primeros caballos me están diciendo lo que antes os he contado de otro modo. ¿Verdad? Podría ser, no digo que sea la única interpretación. Os la sugiero, para haceros también pensar, amigo, ¿qué puede ser esto que empieza a hacerle temblar al anticristo? Lo veremos en la última charla. Por si os interesa participar. Pero allá os mantengo el interés como siempre, hasta el final. En la última charla veremos qué le puede ocurrir. La verdad es que lo que le va a ocurrir es esto que se llaman las primicias. Ahora no lo vamos a ver con detalle, pero por lo menos mencionarlo.
que son unos siervos a los que se dirige el entendimiento del Apocalipsis, porque el Apocalipsis empieza diciendo revelación de Jesucristo a sus siervos. Los que saben el plan de Dios son sus siervos, a los que se... Esos siervos, en el capítulo 7, le dice, oye, no hagáis daño a la tierra hasta que hayamos sellado a los siervos. Y resulta que dice cuántos son. Son 144.000, 12.000 de no sé quién, 12.000 de allá, 12.000 de cual, pero todos esos van a ser sellados antes de hacer daño a la tierra. Quiere decir que va a haber un hecho que le hace daño a la tierra, a la naturaleza. Importante, Y, o sea, esto empezaba, esas primicias, como su nombre indica, son los primeros de algo. ¿No será de lo que viene después? Pues claro, las primicias es un concepto agrícola y es como el comienzo de una cosecha. Bueno, por tanto, a lo mejor cuando estos señores aparezcan, Dios diga adelante, pues esto es lo que le pone nervioso al anticristo. Pero mientras estos no lleguen, él sigue actuando, como estamos. Van a ser estos señores el contraste tangible de las promesas, de la redención. La redención es para que todos seamos inmortales. Todos, una gran muchedumbre de todo pueblo, lengua, raza, nación, que venían de la gran tribulación y que ya son inmortales, Y estos son los que le van a fastidiar el plan del engaño que el anticristo quiere montar. Vamos a ver, habéis oído muchas veces que esto es una guerra espiritual, en primer lugar, ¿verdad? Una batalla espiritual. La batalla espiritual, os voy a decir cuál es el tema. El tema es el anticristo, el hijo de la perdición, etc. Dice... por su boca habla Satanás. Entonces lo que quiere Satanás es decirle a Dios, tú los has creado, pero me adoran a mí. Ese es su plan, que le adoremos a él. El mismo plan de las tentaciones a Jesucristo. Por tanto, él va a montar algo que va a engañar a la gente para que finalmente la gente le adore. ¿Quién va a ser el antídoto de ese engaño? Pues van a ser estos, las primicias. Estos son el plan de Dios. Ahí está la pelea, la pelea espiritual de los últimos tiempos. Bueno, en el Apocalipsis habla del hecho de hacer daño a la tierra. De eso he hablado en otras ocasiones mucho y seguramente la primera y la segunda vez que vine yo aquí, que es el famoso aviso, el sexto sello, en donde la tierra va a dar un vuelco, y en ese vuelco pues va a hacer daño, se va a hacer pupa, se va a hacer heridas la tierra. Para cuando llegue el sexto sello, ya está el equipo de las primicias funcionando, existiendo. Porque lo dice el Apocalipsis. Dice, vamos a sellarlos antes de hacer daño a la tierra. ¿Su trabajo cuándo va a ser? A partir de que la tierra le hayan hecho daño, a partir del aviso. ¿El aviso le haría temblar al diablo, al anticristo? Pues más bien no, porque él va a decir que esto ha sido un fenómeno natural. Pasó un astro, afectó con su magnetismo a la Tierra y por tanto los fenómenos eléctricos pues fueron afectados. Entre otros fenómenos eléctricos, los de nuestras neuronas. Y hay muchos que han dicho que han visto alucinaciones. Incluso dicen que han visto a Dios. Y entonces yo, que tenía que cambiar de vida,
que digo, hombre, si esto ha sido una alucinación debido al planeta, ¿me voy a convertir o no? Por tanto, ojo, tiene que haber otros que digan que no era alucinación. ¿Quiénes van? Y tendrán que demostrarlo. Esos son las primicias. O sea, la pelea esta va a ser movidita. No creáis que se termina el videojuego enseguida. Entre comillas. Que dice que en el aviso el Señor nos mostrará el cielo, el purgatorio y el infierno. Si en ese momento tuviéramos que morir, ¿a dónde iríamos? Sí, efectivamente, es un aviso, el aviso es que nos muestran nuestra vida y nos dirían, si en ese momento muriéramos, ¿a dónde vamos? Sí, efectivamente. Ahora, si viene a continuación un señor que dice, todo eso es una alucinación natural, ¿tú qué vas a hacer? Si te ha tocado el cielo, dices, hombre, a mí ese que se vaya a la porra. Pero si me ha tocado el infierno, diré, menos mal que era una alucinación. ¿Sí o no? ¿Sí? Pues ya está. Y sigues en el infierno tan calentito. ¿Vale? Bueno, habla el Apocalipsis de estos señores que vendrán, Elías, Enoc, no me voy a entretener mucho, pero estarán ahí también 3 años y medio hasta que finalmente el anticristo los matará. Si los va a matar, y ellos van a resucitar 3 días y medio después, si los va a matar, pues estos no son primicias. O sea, estos no son de la cosecha, porque la cosecha es que no va a morir. Por tanto, pero están en el equipo que pelea. Ese equipo tiene una capitana. ¿Quién es la capitana? La Virgen, ¿eh? Por tanto, aquí se va a montar el plan de Dios. También es... El plan de Dios... A ver, los planes de Dios normalmente se hacen con ruido, con armar jaleo, o se hacen en silencio. Es decir, si queréis ver el plan de Dios, os va a costar, a no ser que tengáis un poco de fe y un poco de estudio, y entonces podáis contrastar lo que está pasando, ¿vale? Bien. Bueno, la misión de los 2 testigos la pongo aquí, como estáis sacando foto de todo, pues aquí os la dejo. La misión principal de los 2 testigos es esta de Elías, ¿eh? Dice, devolver el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres. Hoy en día, si algo está mal en la familia, ¿verdad? Pues para eso, dice la última frase del Antiguo Testamento, dice, para que Dios no venga a destruir la tierra. Por eso os mando a Elías, para que devuelva el corazón de los padres a los hijos a los padres y los esposos entre sí. Claro, eso está... Bueno. Y además, allí en el Apocalipsis habla de un plan de San Juan. Un plan de San Juan que tiene una nueva misión, que es profetizar también a muchos pueblos, lenguas, naciones, y segundo, medir el santuario de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Tú cuando tienes un predio y lo mides, pues es porque dices, lo quiero medir porque quiero saber lo que es mío, ¿verdad? Pues a él le dan una caña, una vara de medir, y le dicen, pues mide del templo, no lo midas todo, solo mide la parte interior. Dice, el patio exterior del santuario, déjalo aparte, no lo midas. Por tanto, debe dejar fuera una parte del templo, de la iglesia. Porque, dice, porque ha sido entregado a los gentiles que pisotearán la ciudad santa 42 meses, 3 tiempos y medio, 3 años y medio, 42 meses. Es decir, señores, la iglesia va a quedar reducida. Y lo que le dicen que mida es la parte más pequeña, es el centro. El atrio es todo lo fuera. Déjalo, fuera, que se vaya, que sea pisoteado. Empieza a sonar lo que estamos viendo.
Entonces, la iglesia va a quedar muy reducida, ¿eh? La apostasía va a llegar a ser pública y numerosa, pero cuando le dan una vara a Juan, la vara en el Apocalipsis es para regir. En el siguiente capítulo hablan de que un hijo varón que iba a regir con vara de hierro, con cetro de hierro. Por tanto, me temo que la misión de San Juan no solo es decir qué parte es la verdadera iglesia, lo que es la iglesia y lo que ya no es, sino además va a ser regir esa parte de la iglesia. Por ejemplo, os digo, ¿os recordáis la última aparición de nuestro Señor en el Evangelio de San Juan? Dice que estaba hablando con San Pedro y le dice: mira, tú cuando eras joven, tú ibas a donde querías, te ceñías, andabas, tal. Cuando seas mayor, no. Cuando seas mayor, otro te va a coger y te va a llevar a donde no quieres. Y explica el evangelista San Juan. Dice, esto lo decía hablando del género de muerte que iba a tener San Pedro, ¿verdad? Eso significa que iba a ser mártir. Y entonces yo digo, pero también se podría interpretar, en vez de Pedro, el papado. ¿Por qué no? Cuando el papado era joven, iba donde quería. Pero cuando el papado es mayor, otro le ceñirá y le llevará donde no quiera. Y entonces, ¿qué dijo San Pedro? ¿Y este que viene aquí detrás, qué? ¿Y qué le respondió el Señor? ¿Y si yo quiero que este se quede aquí hasta que yo vuelva, a ti qué? ¿Y si yo quiero que cuando vuelva este es el de la vara y no tú, porque ya te han matado? Están en alabanza y van a estar como 20 minutos. ¿Podemos hacer el break ahorita? Sí, vamos a hacer enseguida, sí, enseguida. Enseguida cerramos para que tener el break al mismo tiempo del ruido. Entonces lo que está ocurriendo, lo que puede que nos esté diciendo el Apocalipsis, es que se termina la etapa de la iglesia de Pedro, esos 266 papas que están en la Basílica de Letrán, de los cuales 100 y no sé cuántos están en la profecía de San Malaquías, y empezamos otra época. Comienza la iglesia de Juan. No se han acabado la iglesia, no va a ser dejada de ser llevada, ya hablaremos de ello. Pero yo os pregunto, ¿os encaja esta interpretación? ¿Y la iglesia de Juan qué sería? ¿La iglesia de la ley o la iglesia del amor? ¿Y el Papa Francisco es el Papa que nos está diciendo el amor a todas horas? Pues aquí os lo dejo. Aquí lo dejo. Vamos a tener este break ahora y luego ya seguimos.